Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa este viernes. Alemania está estudiando una medida que hasta hace poco habría parecido impensable: cerrar la Casa Rusa en pleno centro de Berlín. Y detrás de esta posibilidad hay algo mucho más importante que el futuro de un centro cultural. Berlín está empezando a preguntarse si algunas instituciones rusas que operan dentro de Alemania pueden estar siendo utilizadas como parte de una estrategia mucho más amplia de Moscú. El detonante ha sido un incidente con un dron en el aeropuerto de Leipzig. Alemania todavía no ha acusado oficialmente a Rusia de estar detrás del episodio, pero según las informaciones publicadas por Der Spiegel, las sospechas sobre una posible implicación rusa han aumentado. Y eso ha abierto un debate dentro del gobierno alemán que puede terminar teniendo consecuencias diplomáticas importantes, porque por primera vez Berlín está planteando actuar directamente contra la Casa Rusa de Berlín, una institución que oficialmente tiene una función cultural, pero sobre la que los servicios de seguridad alemanes llevan tiempo expresando grandes sospechas relacionadas con posibles actividades de espionaje. Y aquí está la clave. No estamos hablando simplemente de cerrar un edificio. Estamos hablando de revisar hasta qué punto Rusia puede utilizar estructuras que funcionan legalmente en territorio alemán, mientras al mismo tiempo Berlín acusa a Moscú de aumentar sus actividades híbridas contra Alemania y otros países europeos. La Casa Rusa está situada en Friedrichstraße, en el corazón de Berlín, y funciona bajo, en este caso, acuerdos firmados entre Alemania y Rusia. Uno de ellos, firmado en el 2013, concede a Rusia un contrato de arrendamiento de 99 años sobre las instalaciones. Pero existe otro acuerdo firmado en el 2011 que permite revisar y eventualmente rescindir ese marco cada 5 años. Y precisamente ahí aparece una ventana política. La próxima revisión está prevista para junio del 2027, pero Berlín no parece dispuesto necesariamente a esperar hasta entonces. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ya ha confirmado que existen conversaciones sobre el futuro de la institución. Y la explicación oficial es especialmente significativa. El gobierno alemán habla de las acciones de Rusia contra instituciones y organizaciones culturales alemanas y de un aumento de las actividades híbridas rusas. Es decir, Berlín está empezando a tratar este asunto no únicamente como una cuestión cultural, sino como parte de un problema de seguridad nacional. Y eso cambia completamente la dimensión de la noticia, porque durante décadas las llamadas casas rusas y otras instituciones culturales han servido como instrumentos de intercambio entre Rusia y los países europeos. Pero después de la invasión de Ucrania, la relación entre Moscú y Europa ha cambiado radicalmente. La confianza prácticamente ha desaparecido. Y Alemania, uno de los países europeos que más ha tenido que replantearse su relación con Rusia, está endureciendo progresivamente su posición ante todo lo que está pasando. Lo interesante es que dentro de la propia política alemana ya existen voces que consideran insuficiente mantener abierta la Casa Rusa. Entre quienes apoyan medidas contra las instituciones se encuentran figuras de la CDU, del SPD y de los Verdes. Es decir, la preocupación no parece limitarse a un único sector político. Y eso puede ser importante, porque cuando diferentes partidos comienzan a coincidir en que una institución vinculada al Estado ruso puede representar un gran riesgo, la cuestión deja de ser simplemente ideológica. Se convierte en una cuestión de seguridad, pero hay un problema. Cerrar la Casa Rusa en Berlín podría tener consecuencias para Alemania. El acuerdo que regula las actividades de esta institución está relacionado también con el funcionamiento de Goethe Institut en Moscú y San Petersburgo. Por tanto, si Berlín decide romper el acuerdo, Moscú podría responder haciendo exactamente lo mismo con las instituciones culturales alemanas. Y Rusia ya ha demostrado en numerosas ocasiones que está dispuesta a utilizar este tipo de medidas como herramientas de presión. Así que Alemania se encuentra ante una especie de dilema. Puede mantener abierta una institución sobre la que existen sospechas de posibles vínculos con actividades de inteligencia, o puede cerrarla y asumir que Moscú podría responder contra las instituciones alemanas que todavía funcionan actualmente en Rusia. Pero hay algo que hace que el momento actual sea especialmente delicado. El incidente de Leipzig no aparece aislado.
Europa lleva años denunciando una expansión de las llamadas actividades híbridas rusas, operaciones de influencia, sabotaje, espionaje, ciberataques y otras acciones que se sitúan deliberadamente por debajo del umbral de una guerra abierta. Y el problema para Alemania es que cada nuevo incidente hace más difícil separar dónde termina la actividad diplomática o cultural legítima y dónde comienza una posible operación de inteligencia encubierta. Por eso la Casa Rusa se ha convertido ahora en un símbolo. Si Berlín finalmente decide actuar, Moscú recibirá un mensaje muy claro. Alemania ya no está dispuesta a asumir automáticamente que una institución vinculada al Estado ruso debe ser tratada como una organización cultural completamente ajena a los problemas de seguridad. Y aquí aparece otro precedente que demuestra que Alemania no sería el primer país en dar el paso. Moldavia ya cerró la Casa Rusa de Chisinau después de haber advertido previamente a la organización. La decisión llegó tras otro episodio especialmente delicado. Drones rusos utilizados en ataques contra Ucrania terminaron estrellándose en territorio moldavo. Moldavia interpretó el contexto como una amenaza demasiado seria para mantener la situación como antes. Ahora Alemania está estudiando algo parecido. Y si Berlín finalmente decide cerrar la Casa Rusa, el significado político podría ser mucho mayor que el de una simple disputa diplomática. Porque Alemania es una de las principales potencias europeas. Y cuando Berlín empieza a considerar que las estructuras rusas presentes en su territorio deben analizarse también desde el punto de vista de la seguridad, otros gobiernos europeos también toman nota. La pregunta ya no sería solamente qué ocurrió con aquel dron en Leipzig. La pregunta sería ¿hasta dónde está dispuesto Moscú a llevar su confrontación con Europa? Y sobre todo, ¿hasta dónde está dispuesta Europa a tolerarla? Por ahora Alemania no ha acusado oficialmente a Rusia de estar detrás de este incidente en Leipzig. Y tampoco existe una decisión definitiva sobre el cierre de la Casa Rusa. Pero el hecho de que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores confirme que se están revisando el marco jurídico ya es significativo y podría llegar a una primera decisión política antes de que termine este mes de agosto. Si finalmente Berlín cruza esa línea, Putin podría descubrir que las consecuencias de la guerra contra Ucrania no se están quedando únicamente en el campo de batalla. También están transformando las relaciones de Rusia con el resto de Europa. Y quizá ese sea el verdadero problema para Moscú, porque una guerra no solo puede destruir infraestructuras, también puede destruir la confianza, y después de años de espionaje, sabotajes, operaciones híbridas y confrontación, Alemania parece estar acercándose cada vez más a una conclusión incómoda. Algunas de las instituciones rusas que todavía operan dentro de Europa ya no pueden ser en este caso contempladas únicamente desde el prisma de la cultura. Ahora también se las está mirando desde el prisma de la seguridad. Y si Berlín decide cerrar la Casa Rusa, el mensaje será difícil de ignorar. Europa está empezando a cerrar las puertas que Rusia daba por abiertas. Bueno, señores, yo sinceramente, yo creo que probablemente esto se vaya a producir, porque evidentemente se están produciendo muchos actos de sabotaje en Europa. Pero hay una cosa que me llama la atención. Yo no sé qué más tiene que pasar para que Europa se dé cuenta que Rusia es un enemigo de Occidente. Y hay que tratarlo como tal. O sea, yo no puedo estar apoyando a Ucrania, dándole armas a los ucranianos y al mismo tiempo teniendo esa casa rusa allí en Alemania, que todo eso puede ser un foco de espionaje. Porque todos sabemos perfectamente lo que les gusta a los rusos espiar. Porque vamos, anda que nos han escrito libros de espionaje de Rusia. Sobre todo desde que entró Putin al poder. Por lo tanto, aunque sea solo por precaución, deberían de haber tomado acciones, pero no ahora, sino hace muchísimo tiempo. Porque si cuando comenzó la invasión la comunidad internacional hubiera tomado medidas extremadamente drásticas con esta gente, yo creo que hoy en día no estaría la cosa como está. Probablemente se ha producido mucha permisividad y al final las consecuencias las están pagando los ucranianos. Porque a esta gente hay que apretarle las tuercas. Porque si no, de lo contrario, al final Putin se va a tomar todo esto como un premio. ¿Qué pensáis de todo esto que está pasando?
Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.